Bien, buenos días. Vamos a continuar con la presentación de las investigaciones extracurriculares del año 2024. El día de ayer ya presentamos dos y hoy día vamos a tener la presencia de Alfonso Hinojosa y de Alice Guimaraes. El primero va a exponer la investigación realizada el año pasado y Alice va a comentar las percepciones que tiene después de esta lectura. La investigación de Alfonso es Cuidados familiares y colectivos en movilidad transnacional de mujeres bolivianas a zonas rurales en el centro y norte de Chile. Hay que recordar que con esta temática, Alfonso ganó la convocatoria Cuidados en contextos de ruralidad en América Latina y el Caribe, lanzada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y fue ejecutado este proyecto en el marco del IDIS y de la Universidad de Tarapacá de Chile. Alfonso es sociólogo, magíster en Ciencias Sociales, investigador, docente universitario y coordinador del programa de investigación en migración del IDIS-UNSA. Es consultor en diversas organizaciones nacionales e internacionales en temática de migración. Entre sus publicaciones destacan Circuitos laborales migratorios de bolivianas en Chile, a partir de otra investigación promovida por el IDIS. Y ideas, idas y venidas de campesinos tarijeños en el norte argentino. Otra investigación que ha realizado es Buscando la vida, familias bolivianas transnacionales en España. La modalidad de la presentación va a ser la misma que hemos seguido el día de ayer. Vamos a tener 20 minutos para la exposición de Alfonso y después vamos a pasar a los comentarios de Alicia y vamos a pasar después a preguntas del público. Bien, adelante Alfonso. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días con todos y con todas. Es un gusto estar aquí presentando esta investigación sobre cuidados familiares y colectivos en movilidad transnacional de mujeres bolivianas en zonas rurales del centro y norte de Chile. Un par de aclaraciones sobre esta investigación. Ya lo mencionaba Oscar, este proyecto se desarrolla en el marco de una convocatoria de Claxo y participamos en realidad dos instituciones, el Instituto de Investigaciones de Sociología del lado boliviano, y la coordinación estuvo a cargo de la Universidad de Tarapacá con la doctora Nanette Liberona. De ahí que somos tres autores, la doctora Nanette Liberona, Pía Pérez y mi persona, ¿sí? Este es un primer elemento contextual. Un segundo elemento también que lo mencionó Oscar, pero creo que es fundamental señalarlo. En cierta medida, esta investigación se constituye un segundo paso, un segundo momento de una investigación previa realizada el año 2023 y de la cual, en el IDIS, y de la cual se publicó este textito, Circuitos migratorios laborales de bolivianos en Chile, y considero que en cierta medida este texto es como que un complemento, un segundo paso. En este texto no hicimos trabajo de campo en Chile, ¿no? Con esta beca que ganamos pudimos realizar ese trabajo de campo y ampliar muchísimo más esa caracterización y esas percepciones que desarrollamos en la investigación sobre estos circuitos migratorios laborales de bolivianos en Chile, sobre todo en el centro y sur de Chile. Entonces creo que ambos textos en cierta medida marcan un avance en términos de investigación respecto
a lo que hoy en día considero yo una de las mayores migraciones y masificación de la migración boliviana hacia Chile, ¿no? Esos dos elementos. ¿Qué es lo que nos propusimos investigar en este estudio? Que además, hay que señalarlo, tenía plazos muy cortos, ¿no? Fueron 5 meses que la beca de Claxo daba para realizar las investigaciones. Entonces, entre julio, agosto hasta diciembre, tuvimos que realizar todo la investigación y el trabajo de campo, ¿no? ¿Qué nos proponíamos con la investigación? Comparar la organización social del cuidado en familias en movilidad transnacional en 2 contextos rurales de la zona norte y centro de Chile: el Valle de Azapa y la región o localidad de Melipilla, vinculada al área metropolitana de Santiago. Ahí, para identificar las distintas formas de inserción laboral y adaptación, de acuerdo con las características de los espacios de procedencia. Se prestó especial atención a la formación de cuidados colectivos como una dimensión clave en la reproducción social y comunitaria. ¿Por qué el tema de las zonas rurales, ¿no? Esto tiene que ver con las características de la convocatoria. Esta era una convocatoria para América Latina y el Caribe sobre participación laboral de mujeres en áreas rurales, ¿no? Y de ahí que identificamos, lo vamos a hablar ahorita, 2 regiones en Chile que a partir de ellas aglutinan y demandan cantidades significativas de mano de obra, donde las mujeres tienen una presencia muy importante. Los objetivos específicos fueron identificar la inserción laboral de trabajadores en general, temporeros, agrícolas y su relación con las labores de cuidado de las familias migrantes, comprender las estrategias de adaptación de las familias migrantes a la ruralidad según las características de los lugares de origen, ¿no? Y analizar las prácticas de cuidados colectivos formados a partir de las acciones y recursos que sustentan la vida en movilidad. La convocatoria no solo tenía que ver con mujeres trabajadoras en áreas rurales, sino también que había un énfasis en el tema de los cuidados, ¿no? Y de ahí que un primer ámbito de análisis tiene que ver con esta dimensión de los cuidados familiares, colectivos, comunitarios, etc. Hay toda una gama de categorías y conceptos que se han desarrollado en las últimas décadas sobre el ámbito de los cuidados, que está presente en el texto, ¿no? Y que solo nos interesaría, o me interesaría resaltar este concepto o esta categoría de los cuidados en tanto diamante de los cuidados, ¿no? Que hemos un poco desarrollado en el texto y ha sido motor de análisis de lo que hemos observado, ¿no? ¿Qué implica este diamante de los cuidados? Básicamente 4 actores fundamentales que tienen que ver en las distintas sociedades con el tema de los cuidados, ¿no? Por un lado, el ámbito familiar, por otro lado, el ámbito comunal, ¿no? El Estado como prestador también de servicios o responsable de esta dimensión de cuidados, y por otro lado, el mercado, ¿no? El mercado pensado como empleador de la fuerza de obra, de la fuerza de trabajo, que tendría que ver o hacerse también responsable respecto al tema de los cuidados de aquellas personas, básicamente mujeres, que contrata y que están a cargo de estos cuidados, ¿no? En términos metodológicos, la investigación se llevó a cabo mediante un enfoque etnográfico y colaborativo, empleando la técnica del seguimiento etnográfico
o colaborativo, ¿no? Aquí Nanette Liberona, parte del equipo, en realidad la coordinadora del equipo, desarrolló y desarrolla desde hace ya bastantes años atrás esta práctica, esta técnica, digamos, como forma de investigación, ¿no? La primera etapa del proceso utilizó métodos tradicionales de la etnografía como conversaciones informales, entrevistas y observación participante en el marco de talleres, ¿no? Se realizaron entrevistas con 14 personas adultas, de las cuales 12 eran migrantes, 6 mujeres, 3, bueno, ahí está el detalle. Las entrevistas abordaron 4 dimensiones claves: origen y situación migratoria, inserción laboral y estrategias de adaptación, organización de los cuidados y cuidados colectivos, ¿no? Aquí es importante subrayar que todas las entrevistas fueron realizadas con consentimiento informado, ¿no? Creo que el consentimiento informado no solo es un requisito o un requerimiento administrativo y también ético, sino que en este caso, que involucraba mujeres, menores, niños, adolescentes, es un elemento fundamental de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, insisto, en la investigación todo el levantamiento de la información contó con el consentimiento informado, ¿no? En la segunda etapa del trabajo de campo se organizaron talleres en cada uno de los territorios y se establecieron contactos con diversas organizaciones. Los talleres se centraron en el diálogo con mujeres migrantes temporeras y comerciantes sobre la organización de los cuidados en un contexto migratorio rural, ¿no? De manera paralela se realizó un seguimiento etnográfico digital, una técnica complementaria pero clave en el estudio de las movilidades contemporáneas y de los cuidados en movilidad. Esta metodología se enmarca en lo que se denomina las metodologías emergentes, ¿no? En este caso, aquí resaltamos la importancia, la centralidad que asume el celular en las dinámicas de movilidad contemporáneas, no solo para nosotros, sino a nivel mundial e internacional, ¿no? El seguimiento digital en la investigación se centró en identificar perfiles de mujeres migrantes en la plataforma del TikTok dedicadas al trabajo agrícola en Chile. No voy a entrar en mayor detalle de esto, pero esto tiene que ver también con algo que ya desarrollamos en la investigación anterior de los circuitos migratorios laborales, donde identificamos cómo no solo el celular era un elemento central, sino específicamente cómo la plataforma del TikTok era no solo un medio de información etnográfico muy importante, sino también utilizada como un elemento central en los procesos de contratación de la mano de obra temporera en Chile, ¿no? Creo que no solo en Chile, si uno revisando ya la información o la bibliografía se da cuenta que en México, Estados Unidos, etcétera, se dan situaciones muy similares, ¿no? De ahí que hablamos, por ejemplo, de esta plataforma, el TikTok, como parte de estas infraestructuras de la migración que vehiculizan, facilitan, hacen mucho más fluidos, no solo los procesos de desplazamiento geográfico, físico, sino también de información, ¿no? Se sabe en tiempo real dónde se requiere mano de obra, cuánto están pagando por esa mano de obra, cuáles son las condiciones laborales de esa mano de obra, etc., ¿no? Todo eso en tiempo real a partir de la plataforma del TikTok, ¿no? Todo ese conocimiento que lo desarrollamos acá sobre el TikTok, en esta investigación lo hemos centrado, lo hemos enfocado hacia mujeres con niños, mujeres temporeras, migrantes temporeras con niños, y que suben información respecto al tema de los cuidados, ¿no? De ahí hemos hecho la selección de 8 perfiles, de los cuales fueron seguidos durante todo el periodo de la investigación, ¿no? Prestando atención sobre todo a las historias compartidas relacionadas con los cuidados.
Los perfiles de estas ocho mujeres a las cuales hemos seguido tienen que ver con que provienen de diversas regiones de Bolivia, que es otra de las características que mostramos acá. Esta migración contemporánea a Chile tiene una composición nacional. No provienen solo de las áreas fronterizas de Bolivia, sino mucho de Cochabamba, muchísimo del oriente, Tarija, Sucre. Hace pocos días ha salido un reportaje que desde la zona guaraní, ¿no?, cercana a Villamontes, se reportan migraciones de jóvenes hacia Chile, ¿no? Y no de uno o dos casos, sino de manera mucho más significativa, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Para identificar, ¿no?, las dos regiones que hemos elegido o trabajar, las dos regiones rurales, ¿no? Una está al norte, ahí la estrellita roja, no funciona mi señalador, que es el Valle de Azapa, ¿no? El Valle de Azapa, y aquí, exacto, eso, gracias, a 70 kilómetros de Santiago de Chile, la localidad de Melipilla. Ambas regiones se pueden considerar que son agroindustriales, ¿no? Mucho más antigua la región de, pasamos por favor, la región del Valle de Azapa, ¿no? Considerado una región agrícola fronteriza, en realidad un oasis en medio del desierto de Atacama, pero altamente productivo y con una histórica vinculación a mercados internacionales, ¿no? Ya desde la década de los 50-60 del siglo pasado, estos valles fueron altamente activados a partir de la canalización del río Lauca, ¿no?, que habilitó enormes cantidades de hectáreas de producción intensiva de diversos productos que abastecían el mercado interno del norte de Chile, pero también mucho para la exportación, sobre todo aceitunas, tomates, etc., ¿no? Aquí estamos hablando de un capitalismo más tradicional, vamos a decir, más tradicional, pero demandante también de mucha fuerza de trabajo, ¿no? Desde los años 70, 80 del siglo pasado, la demanda laboral estuvo satisfecha sobre todo por mano de obra boliviana, en este caso proveniente sobre todo de las áreas fronterizas de Bolivia, ¿no? Lo que les comentaba respecto a la habilitación de nuevas tierras a través de la canalización del río Lauca en la década de los 40-50 del siglo pasado en Chile, estuvo también marcada por una serie de conflictos con migrantes bolivianos, a los cuales se los acusaba, como hoy en día, de quitar trabajo, etc., ¿no? Hay investigaciones al respecto de cómo se generan lo que se denominan estos territorios hidrosociales, ¿no?, en el norte chileno. Entonces la mano de obra acá está consolidada, es una mano de obra migrante consolidada, básicamente aymara, insisto, de las regiones fronterizas de Bolivia, y donde se puede observar ya leves procesos de movilidad social, ¿no? Aquí en la región, ¿no?, en la medida que la tierra es muy reducida, se produce básicamente bajo invernadero, ¿no?, con altos niveles de rendimiento, de inversión, etc. Entonces no hay mucha tierra disponible, pero la poca que está, en cierta medida han surgido ya medieros bolivianos, ¿no?, que en relación con los propietarios de la tierra acceden al trabajo de la misma en otras características que no son las de asalariado, ¿no?, la medianería, algo que lo hemos visto y está también bastante estudiado en el caso argentino, por ejemplo, ¿no?, donde buena parte de la mano de obra boliviana está inserta en la horticultura. Pasamos, por favor, al siguiente. Algo que decir también sobre esto es que esta región del Valle de Azapa, desde hace por lo menos 40 años atrás,
sigue demandando mano de obra boliviana de manera significativa. Hay procesos de rotación y por tanto cada año de incorporación de mano de obra joven, nueva podríamos decir, ¿no? En la siguiente imagen, ya hablando de la otra región, Melipilla, ¿no? Melipilla es una ciudad intermedia, como les decía, 60-70 kilómetros de Santiago de Chile, y puede ser caracterizada como una región urbana rural agroindustrial, ¿sí? Melipilla es el eje a partir del cual se nuclea, sobre todo en mano de obra, una cantidad que nuclea en torno a Melipilla una cantidad significativa de trabajadores que diariamente se distribuyen a 100, 200 y hasta 300 kilómetros a la redonda, ¿no? Que son territorios agroindustriales para trabajar en los mismos, ¿no? A diferencia del Valle de Azapa, Melipilla y todas las regiones en torno a ella responden a un proceso agroindustrial mucho más reciente y diríamos global, ¿no? En esta región es desde esta región donde se exporta mayormente las paltas, uvas, arándanos, todos estos nuevos frutos de alta demanda a nivel mundial y que emplea mucha mano de obra, ¿no? Aquí también ligarlo nuevamente con este primer estudio. En este estudio habíamos identificado 3 circuitos migratorios de mano de obra boliviana en Chile. Un primer circuito al cual le denominábamos tradicional, ¿no? Que era básicamente fronterizo, ¿no? El mayor ejemplo de esto serían, por ejemplo, el pueblo Uruchipaya, ¿no? Que están en la frontera, pero históricamente han migrado y migran a zonas de Chile, incluso tienen en algunos casos terrenos ahí. Un segundo circuito o migratorio laboral de bolivianos en Chile que abarca todo el norte chileno, toda la zona de Atacama, y que responde más o menos a unos 40 años de migración, y que ahí está ya consolidada la mano de obra boliviana, pero diversificada en los nichos laborales. Es decir, sí hay una parte que está en la agricultura, en estos valles de Azapa, no es el único, no hay otros más pequeños, pero también está fuertemente presente en las áreas urbanas del norte de Chile, con servicios, construcción y fuertemente la minería, ¿no? Y habíamos identificado, y de pronto ese era uno de los mayores aportes de esta primera investigación, un tercer circuito migratorio laboral en Chile, que hoy en día se está masificando, es más, está ya masificado y que es más reciente, unos máximos 15 años atrás, y que ha ido avanzando del norte hacia el centro y hacia el sur de Chile, ¿no? En el mapa que veíamos de Chile, si bien se nuclean en torno a Melipilla o esta zona central, pero tenemos datos que hay una presencia muy fuerte y muy consolidada bien al sur de Chile, la zona de los lagos, por ejemplo, ¿no? Ahí con la producción de cebolla o la cosecha de cebolla, papa, etc., ¿no? Entonces ha habido un proceso en los últimos 15 años de avance desde el norte hacia el centro y sur de Chile de la mano de obra boliviana, avance que se ha ido masificando e incorporando mucha más mano de obra joven, mujeres sobre todo, del conjunto del país. Un claro indicador de esto sin duda lo constituye las remesas económicas, ¿no? El año pasado, según datos del Banco Central de Bolivia, a Chile le gana en envío de remesas a Estados Unidos, ¿no? Principal remesador boliviano, ¿no? Eso nos está mostrando la dimensión de esta presencia, y más aún si tomamos en cuenta que buena parte de estas remesas, por las características de movilidad de estos migrantes a Chile, es decir, que van y vienen en temporadas relativamente cortas, 2, 3, 4 meses, no envían su dinero vía sistema bancario, es decir, no está registrado en estos datos que nos han dado el Banco Central, es decir, que muy probablemente este envío de remesas sea mucho mayor que el que registra el Banco Central, ¿no? Entonces, estas dos zonas son las que concentran la mano de obra, ¿no?
principales hallazgos, ¿no? Y aquí me voy a permitir leer de manera ciertamente resumida los principales hallazgos, y lo voy a leer por respeto a mis colegas en la medida que este es un texto colectivo, no colectivo, pero de 3 autores, ¿sí? Melipilla y sus alrededores se han convertido en un nodo clave para la concentración y distribución de mano de obra migrante, especialmente boliviana, en la producción frutícola de exportación. Cada día miles de trabajadores migrantes temporeros, tanto hombres como mujeres, se desplazan a los fundos agrícolas desde la madrugada y regresan en la noche a Melipilla, donde alquilan habitaciones precarias, especialmente alrededor del cementerio y el sector de la Torre. Es importante señalar que las distancias entre la vivienda y los lugares de trabajo son muy grandes, por lo que el tiempo que se requiere para el transporte es de 1, 2 y hasta más horas. En este sector, las mujeres migrantes, además de trabajar como temporeras, se dedican al comercio ambulante, vendiendo alimentos tradicionales bolivianos y productos de seguridad necesarios para el trabajo agrícola. Estas mujeres, inicialmente atraídas por el trabajo agrícola, se ven impulsadas a emprender el comercio ambulante debido al nacimiento de sus hijos, ¿no? El comercio ambulante, el tema de los servicios, es un elemento central en el paso de las mujeres del trabajo en la finca, en la recolección, a un trabajo, a quedarse en el lugar y optar por otros trabajos. Se observa que la inserción laboral de las mujeres está vinculada a las posibilidades de organización del cuidado infantil, que en su mayoría se resuelve dentro del núcleo familiar o de mucha confianza. Esto refleja la falta de articulación entre los diferentes aspectos del diamante del cuidado, ¿no?, que les hacía referencia. Aquí el Estado y sus instituciones, guarderías, etc., no está presente, la empresa, el mercado no está presente dando esa atención hacia los niños de las trabajadoras, y es lo familiar, y vamos a ver en cierta medida también lo comunal, lo colectivo, ¿no? Los factores detrás de esta situación incluyen la insuficiencia de servicios de cuidado, las condiciones precarias de las migrantes y la desconfianza hacia personas fuera del entorno familiar. Esta desconfianza también está relacionada con experiencias previas de malos tratos en instituciones públicas. En el Valle de Azapa, la situación es similar a la de Melipilla. La mayoría de los habitantes son migrantes, en su gran mayoría indígenas aymaras de origen rural, quienes se insertan en la agricultura local, especialmente en el trabajo de la tierra, que resulta una opción adecuada para ellos y ellas. También participan del packing, es decir, del empacado de los productos agrícolas, ¿no?, y en la fabricación de cajones para almacenar los productos cosechados. Sin embargo, a las mujeres migrantes les resulta difícil trabajar en la agroindustria mientras cuidan de sus hijos pequeños o pequeñas, ya que el tiempo que pueden dedicar al trabajo remunerado disminuye considerablemente cuando son madres. Por esta razón, muchas han optado por dedicarse a otros trabajos como el comercio de alimentos preparados o la agricultura en pequeñas parcelas donde pueden permanecer con sus hijos. El trabajo agrícola en la producción de exportación, si bien puede resultar atractivo debido a las remuneraciones y a las posibilidades de acceder de manera informal al trabajo, la falta de redistribución del trabajo reproductivo se vuelve extenuante para las mujeres, quienes deben extender jornadas laborales para atender tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado. Al igual que en Melipilla, en Azapa, las mujeres recurren al apoyo familiar para el cuidado de los niños, pero la precariedad es aún mayor. En lugar de pagar los gastos de viaje y estadía de los familiares, muchas se apoyan en los hijos o hijas mayores, en las abuelas, que viajan desde Bolivia por temporadas, coincidiendo con los ciclos agrícolas demandantes como es el verano. Esto refleja la tendencia en áreas rurales donde las familias, debido a las circunstancias económicas, a menudo dejan a sus hijos pequeños al cuidado de los hermanos adolescentes. En ambos territorios,
surgen circuitos económicos populares que brindan servicios a la mano de obra presente en esas áreas. Estos circuitos se caracterizan por el control físico de los espacios laborales y comerciales a través de lazos familiares, así como por una flexibilidad notable que se basa en la diversificación de actividades, la movilidad geográfica y el uso de redes de parentesco amplias vinculadas con diversos contactos socioeconómicos. En este contexto, actividades como la preparación y venta de comida en la calle, la comercialización de jugos, tés, empanadas, hoja de coca, la intermediación en el envío de remesas o el trabajo como cuidadoras de niñas y niños de otras temporeras forman parte de una ecología de servicios. Estas actividades son clave para la conformación de espacios económicos transnacionales que permiten a las familias migrantes sustentar sus necesidades y adaptarse a las dinámicas laborales y sociales de los territorios donde se insertan. La mayoría de estas mujeres comenzaron en el sector agrícola, pero se desvincularon debido a la dureza del trabajo, los bajos ingresos y las dificultades para conciliarlo con el cuidado de sus hijos, especialmente por la falta de matrículas en jardines infantiles o la ausencia de transporte. En algunos casos, los niños acompañan a sus madres a la chacra, lo cual les expone a múltiples riesgos. En ambos territorios se observa un claro desplazamiento desde la agroindustria hacia otros sectores debido a las dificultades laborales que enfrentan las mujeres con hijos y las necesidades del cuidado de las familias migrantes. El mercado de trabajo agrícola, con condiciones restrictivas, las empuja a buscar alternativas, ya que son las principales responsables del cuidado de los niños en general y en especial en la primera infancia. La falta de jardines infantiles en estas localidades agrícolas hace que la opción de vender alimentos elaborados sea viable, ya que les permite trabajar durante el horario escolar de sus hijos mayores y cuidar a los más pequeños al mismo tiempo. Otro hallazgo que identificamos en la investigación es la ausencia de organizaciones migrantes, a pesar de la fuerte presencia económica de estos colectivos. Esta falta de organización se debe al miedo a perder el empleo, la desinformación sobre sus derechos, la falta de tiempo para reunirse fuera del empleo, del trabajo remunerado y una sobreculturalización promovida por diversas instituciones que enfoca a los migrantes en su aporte cultural más allá del nivel organizativo. Todos estos elementos implican el desarrollo de estrategias de cuidado a lo largo de la ruta, en las fronteras, en los lugares de destino, etc. Los cuidados en movilidad se han vuelto esenciales y requieren de más conceptualización para avanzar en estrategias colectivas y políticas que ayuden a aliviar la sobrecarga del trabajo de los cuidados que enfrentan las mujeres, ¿no? En todo caso, este proceso es todavía aún incipiente. Nos pidieron también generar un punteo de temáticas susceptibles de ser pensadas como tesis dirigidas sobre todo a nuestros estudiantes y que emanan o que vayan a salir de la experiencia y de las investigaciones que se ha desarrollado, ¿no? En ese punteo, muy rápidamente, podemos hacer referencia a, primero, y creo que de manera transversal, ¿no? Pero sin duda es un tema fundamental para los estudios de movilidades, de migraciones, considerar estas metodologías emergentes, ¿no? De manera específica, las etnografías digitales, ¿no? Insisto, para nosotros ha sido una enorme ayuda, y no solo ayuda en términos de acceso a información, sino también identificar y en cierta medida conceptualizar, por ejemplo, estas plataformas del TikTok empleadas en la búsqueda de trabajo
como parte de estas infraestructuras migratorias, ¿no? Entonces creo que ahí, ¿no?, vinculado a estas metodologías emergentes, hay un enorme campo para trabajar, ¿no? Hay un enorme campo para trabajar, para desarrollar, y que no somos ni seríamos los primeros. Uno ve lo que se están haciendo en México sobre esto, sobre seminarios sobre TikTok, sobre redes, etc. Entonces creo que ahí hay un enorme campo para pensar y desarrollar también, que puede, insisto, atravesar otras áreas más allá del análisis o la investigación de las movilidades, ¿no? Sin duda el tema de los cuidados en movilidad interna y transnacional es fundamental. Ahora, no es un tema que aparece ahora, ¿no? Es un tema que ha estado presente en las distintas dinámicas de movilidad, pero que no se le ha prestado atención, ¿no? Y creo que es fundamental, así como hemos tratado de mostrar, o está mostrado en el texto que hemos investigado, está este vínculo entre el comercio informal y los cuidados, ¿no? Cómo se abandona determinados trabajos, una se ve obligada a abandonar determinados trabajos a partir de estar a cargo de cuidados, ¿no?, de un hijo, de persona mayor, etc. Esquemas muy similares creo que también se dan en las dinámicas de movilidad interna, ¿no? Campo-ciudad, podemos ver en determinados momentos del año mayor presencia, las señoras o jóvenes vendiendo tunas en las carretillas, ¿no? O no sé, creo que hay esquemas que pueden ser compartidos, analizados en esta dimensión de una mirada estructural respecto a los cuidados, tanto en las movilidades internas como en las movilidades de tipo transnacional, ¿no? Otro tema también fuerte que surge es el tema de la familiarización de la migración transnacional, ¿no? Estos esquemas o modelos que teníamos de migración, el jefe de familia que luego jalaba a la mujer, como que estamos viviendo otros esquemas, y no solo acá, ¿no? Lo hemos visto, quizá o los referentes que tenemos de esta dimensión de la familiarización de la migración nos vienen sobre todo Centroamérica y Estados Unidos, las caravanas centroamericanas, etcétera, digamos, ¿no? De pronto más cercano a nosotros la migración venezolana, sobre todo esta migración mucho más de sectores populares, ¿no? Jóvenes que en grupos, ¿no?, en familias constituidas o reconstituidas, se podría decir, en el camino o en la ruta, de manera colectiva migran, ¿no? Entonces aquí creo que también hay un tema muy, muy importante que tiene que ver, que vincula a unos otros actores migratorios que también los tenemos fuertemente invisibilizados, como son los niños, niñas y adolescentes en movilidad, ¿no? Por otro lado, que para mí es también un tema importantísimo, ¿no? A partir del ejemplo de Melipilla, esta idea del surgimiento de circuitos económicos populares transnacionales. Yo vengo muchos años investigando migración, y por ejemplo en la Argentina hemos visto o hemos conocido de manera, y en el Brasil, en Sao Paulo y en Buenos Aires, hemos conocido de manera ya consolidada esto que se denominan espacios transnacionales, espacios bolivianos transnacionales, como son la Plaza Cantuta en Sao Paulo, o Charrúa en Buenos Aires, en Córdoba en torno a Barrio Libertad, etc., ¿no? Personalmente yo como investigador los he conocido, insisto, ya como espacios transnacionales bolivianos consolidados. Pero lo de Melipilla está en formaciones, es interesante ver cómo esto de la psicología de los servicios se va desplegando, ¿no?, frente a una presencia masiva de bolivianos, miles y miles, y se van conformando estos circuitos económicos populares, ¿no? Y creo que ahí hay un tema enorme para investigar, y sobre todo sus articulaciones. Por otro lado, algo que no los hemos planteado en el instituto y en el programa específicamente de migraciones,
y que este año por lo menos pensamos empezar a tomarlo y desarrollarlo también con más fuerza hacia futuro, es el tema así de la migración fronteriza, ¿no? De identificar, caracterizar y profundizar en los circuitos laborales transnacionales en el Mercosur. ¿Por qué en el Mercosur? Porque más de un 75, casi un 80% de la migración laboral boliviana, hombres y mujeres, está en 3 países, y 3 países del Mercosur: Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Y no es que estén cada uno separados, sean estancos separados laborales o de dinámicas migratorias, sino que hay articulación entre ellos. Argentina está en crisis desde hace bastante tiempo y sabemos, tenemos datos del redireccionamiento de sobre todo jóvenes migrantes que estuvieron en Argentina en los últimos años, que se están yendo a Chile, o comentaba con Alice, a Brasil también, ¿no? Hay un redireccionamiento a Brasil, ¿no? Entonces hay interconexión, hay circulación entre estos espacios fronterizos, y consideramos desde el Instituto y desde el Programa de Migraciones que la migración fronteriza es un tema central para seguir avanzando, y sobre todo a la luz de los datos del censo que van a salir y van a ser liberados, ¿no? Ahí, solo por información, el Programa de Migraciones del IDIS este año se ha propuesto trabajar y profundizar, no solo este año, sino el año que sigue también, los datos de movilidad del censo de población y vivienda, ¿no? Datos de movilidad que tienen que ver con migración interna, pero también con migración internacional, donde la fronteriza, vinculada al Mercosur, es central, ¿no? Y finalmente el tema de fronteras, ¿no? Las transformaciones en los regímenes de frontera. Hemos identificado en ambas investigaciones, en esta y en la de cuidados y mujeres, cómo las fronteras se constituyen desde hace un tiempo atrás, 10, 15 años, cómo se han transformado las fronteras y cómo se han vuelto espacios de fuerte vulneración de derechos, ¿no? ¿Derechos de quiénes? Básicamente de las personas en movilidad humana, ¿no? Entonces creemos también que las fronteras deben ser o deben prestarse atención y ser motivo de análisis, ¿no? Bueno, con esto creo que me he extendido bastante, muchísimo perdón, gracias. Bien, gracias Alfonso. Vamos a escuchar los comentarios de Alice Moraes. Ella es doctora en Sociología y magíster en Relaciones Internacionales. Ha trabajado en diferentes instituciones académicas de Bolivia y del exterior. Es investigadora del ISEC, de la Universidad Católica Boliviana. Tiene experiencia en investigación y docencia en las áreas de Sociología Política, Sociología Económica, Teoría Social y Metodología. Es autora de diferentes libros y artículos sobre temas de género y ética del cuidado. Adelante, Alice. Bueno, gracias. Primero de todo agradecer a Alfonso la invitación para estar acá. Él sabe que me gusta mucho el tema y cuando ganó esa convocatoria hemos hablado, entonces estoy muy contenta de ver, ¿no?, el resultado final. Gracias a la LIDIS por recibirme. Bueno, muchas de las declaraciones, tenía algunos comentarios y algunas sugerencias. Sé que es una investigación ya cerrada, entonces lo pongo más como sugerencia, no solo para Alfonso, pero para que todas y todos pensemos como como ese punteo que pusieron, ¿no?, una agenda futura de temas que creo que se podrían profundizar. Recordando también que sé muy bien que es una investigación no solo de tiempo corto, pero de fondos cortos, entonces también hay límites, ¿no? Entonces más que una crítica, es más una sugerencia de puntos que me parece relevante. En temas de contribución, Alfonso ya ha hablado de unos claves. Yo creo que es fundamental traer al debate de los cuidados, por un lado el tema de migración y por otro lado el tema rural, ¿no? Creo que ahí es una contribución original, que no sé, un gran fuerte de la investigación,
Si bien el tema rural no es tan reciente, y eso se refleja incluso, ¿no?, de que la convocatoria ya era orientada a la zona rural, el tema de la movilidad, organización de cuidado en familias y movilidad transnacional, lo que ustedes llaman de cuidado en movilidad, lo que has dicho al final es fundamental. Si bien es algo que sabemos que va pasando, hay preocupación en las caravanas, por ejemplo, de Centroamérica, hay discusión por de los niños, no hay preocupación de las organizaciones de la sociedad civil, pero hay muy poca reflexión teórica, académica todavía. Entonces creo que ahí ha sido un golazo, ¿no? Y es algo que han hecho bien, han dado materialidad a esas mujeres migrantes, uno puede ver cómo organizan, y es una agenda, o sea, es una contribución muy original y que creo que hay mucho que hacer todavía por ahí, ¿no? Lo que me pareció también muy interesante, que uno de los resultados, y que ahí creo que junta todas las temáticas que se han propuesto, esa centralidad de la ausencia de regularización migratoria, ¿no? Entonces eso me parece así, cómo eso los impide, ¿no?, a obtener contratos de trabajo y acceder a derechos sociales, políticos y económicos, porque eso es central para la organización social de los cuidados, o para lo que nos llamamos incluso el derecho al cuidado, ¿no? Entonces esa articulación ahí, regularización migratoria y no derecho al cuidado, es algo que me parece un eje que tenemos que discutir harto, y algo que debería también estar central, y ahí mi cuarto punto que creo que es muy interesante, quizás quisiera ver más desarrollado en el futuro, que es esa articulación entre luchas migrantes y la lucha por el derecho al cuidado, ¿no? Porque es muy claro que hay una conexión fuerte, es muy claro que la condición migrante, o sea, tiene o sea, introduce una dimensión muy particular a esas luchas de cuidado que estamos hablando, así como el rural también, pero el tema o sea, cómo pensar, ¿no?, la lucha por el derecho al cuidado en esos contextos de movilidad que están en un lado y en el otro, que no tienen la regularización migratoria, cómo articular esa agenda de la lucha por el derecho al cuidado con las luchas migrantes. Aquí parece que no se da mucho, dijo que no hay organizaciones, pero quizás en otras partes sería interesante si se conoce, pero esta articulación me parece de esas dos luchas centrales que tenemos actualmente en nuestra región, ¿no?, cómo se articulan, si se articulan, cómo y cómo podrían se articular, ¿no? Y finalmente también me parece fundamental esa idea de pensar propuestas de otros tipos de cuidado, ¿no? Y ustedes hablan ahí de la especial atención a la formación de cuidados colectivos como dimensión clave en la reproducción social comunitaria. O citando otra parte, foco en los cuidados colectivos ejercidos por mujeres migrantes. Esa es la parte que creo que me quedó más faltando, ¿no? Y voy a elaborar más adelante, pero ahí es donde creo que es un tema central y que quizás faltó, no sé si tienen más datos, si era por el espacio que tenían, me faltó ahí un poco, pero entraré. Y ahí voy un poco ahora, más o menos como ha ordenado también vos, por los objetivos, teoría, metodología y hallazgos, ¿no? Pero voy a saltar a metodología porque es donde creo también que hay dos contribuciones ahí centrales, ¿no? Primero, esa idea de los talleres que han hecho, aquí no he entrado tanto en detalle, Alfonso, pero me pareció interesante esa idea de los talleres colaborativos, porque hay ahí una dimensión muy fuerte de un activismo o de una ciudadanía académica, porque los talleres no se orientaron solo a extraer información de esas mujeres migrantes, pero también han compartido informaciones de esas mujeres, ¿no? De dónde podían encontrar servicios, rutas de atención, qué organizaciones hay para apoyarlas. Entonces esa relación más horizontal que ustedes describen en más detalle en el documento, me pareció así también muy correcto, una postura ética y muy interesante, ¿no? Y creo que debíamos adoptar más de eso cuando hacemos nuestros talleres, principalmente cuando trabajamos con poblaciones vulnerables, ¿no?, de las cuales adquirimos conocimiento, pero tenemos conocimiento que ellos también no tienen, ¿no? Y esa relación más recíproca me parece así fantástica, ¿no? El otro es más una consulta, porque ese tema de la etnografía, o sea, esas nuevas metodologías, ¿no?, las metodologías emergentes, realmente me parece una fuente, no soy de las conservadoras, me parece una fuente así fantástica,
pero todavía es muy nuevo, ¿no? Entonces yo misma ando leyendo harto, tratando de ver cómo encajar, y yo tengo más una consulta, ¿no? Porque ustedes hablan muy claro del tema de consentimiento informado al tema de las entrevistas, pero si ustedes han discutido cómo han tratado la cuestión del consentimiento y de la ética en el segmento etnográfico digital. Porque hay diferentes posturas. Unos dicen, bueno, a partir del momento que uno postó en el TikTok o puso una foto en Facebook, ya es propiedad general de todos, ¿no? Pero hay una otra postura que menciona, bueno, pero la persona no puso para esos fines, ¿no? Entonces hay una diferencia entre yo poner, si dan un otro ejemplo, nada que ver, pero pongo una foto mía en Facebook y alguien se apropia para hacer una propaganda o para ilustrar la nueva feminidad del siglo XXI. Entonces a mí me incomodaría como persona. Entonces, si ustedes han discutido eso, o si han intentado, no sé, contactar a las personas y decirles, estamos siguiendo su TikTok para ese... O sea, pero eso pensando alto, porque yo también no tengo mucho... ¿no? Esas son las dos posturas que conozco, no sé, me gustaría escuchar. Volviendo al tema de la teoría, y ahí creo que es justo porque ese tema ahí de los cuidados colectivos no me quedó muy clara, la que me quedó menos concreto en el documento. No me queda muy claro por qué ustedes diferencian y cómo diferencian el concepto de cuidado comunitario de cuidado colectivo, ¿no? Y por qué optan a utilizar más cuidado colectivo que cuidado comunitario, ¿no? En algún momento dicen, bueno, a diferencia del cuidado comunitario que el Estado regula, bla, 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 el cuidado colectivo no. Pero no me quedó muy clara esa distinción y esa opción conceptual. Yo por lo menos entiendo cuidado colectivo como grupos asumen la responsabilidad comunitaria por el bienestar de cada miembro del grupo. Y eso que no he visto mucho en los datos empíricos que ustedes presentan, a excepción del caso de las haitianas, que son 7 mujeres haitianas que tienen hijos chiquitos y se turnan entre unas salen a vender, las otras quedan con los hijos de todas, después la otra sale. Ahí veo. Pero lo que he visto, y ahí ya saltando de resultados, he visto, o sea, una persistencia de una perspectiva familista y maternalista de cuidado. Las estrategias son fundamentalmente orientadas a la familia, pero en una situación aún más precaria de lo que tienen las mujeres urbanas o las mujeres rurales en su lugar de origen, porque no están las familias extendidas ahí, ¿no? Y que eso queda claro, pero es lo que veo, o sea, en el diamante de cuidado sigue predominando la familia, y aunque veo el cuidado, no lo llamaría colectivo, pondría más en términos comunitarios, pero colectivo, sería una solución potencial, creo que la más fundamental y emancipadora, incluso para también demandar del Estado, ¿no? Y los otros actores, pero lo veo como algo potencial, no como algo que por los datos que han presentado que ya está ya en terreno, y lo veo como algo así que sería quizás es un gran link en esa conexión que creo interesante teórica y empíricamente, políticamente, entre luchas migrantes y las luchas por el derecho al cuidado. A ver. Ya. Entonces, teoría sería un poco eso, esa diferencia entre los dos conceptos y cómo ustedes han localizado, ¿no? En términos de resultados, voy por los objetivos. El segundo objetivo no tengo mucho que comentar, pero el primero, de la inserción laboral y la relación con las labores de cuidado, ¿no? No me quedó muy claro si ustedes han identificado una causalidad y si esa causalidad es de una dirección o de mano doble o cómo se articula con otros factores, porque hay momentos del texto que parece que, bueno, la inserción económica es la que va a definir, ¿no? la estrategia de cuidado. Hay una cita, las relaciones laborales en síntesis determinan las estrategias de cuidado. Entonces ahí hay algo muy fuerte, ¿no? Pero después en varios otros momentos muestra que las necesidades de cuidado y estrategias disponibles, o sea, la ausencia de servicio público, las redes familiares, influyen en el cambio de esa inserción laboral, ¿no? Dicen, esas mujeres, otra cita, estas mujeres atraídas inicialmente por el trabajo agrícola se ven impulsadas a emprender el comercio ambulante debido al nacimiento de sus hijos, o sea, debido al cambio de las necesidades de cuidado. Entonces, un poco más como sugerencia, incorporar
una reflexión más elaborada, porque eso nos remite a tratar de abandonar modelos dicotómicos entre trabajo productivo y reproductivo, entre esfera pública y privada, entre, bueno, el productivo define cómo la mujer ordena el reproductivo, el del cuidado, o viceversa, ¿no? Y hay todo un debate ahí dentro de la economía feminista, estudios de género y trabajo que puede ayudar, pero eso no queda muy claro. O sea, ¿cómo se da esa relación entre las demandas de trabajo de cuidado y la inserción en trabajo productivo? Yo por lo menos creo que no es algo que es una vía de una dirección. Y creo que la ambigüedad que hay en el texto de ustedes es justo porque también no parece ser una vía de una dirección, pero si puedes elaborar un poco más cómo, ¿no? Porque creo que muestra las dos direccionalidades, pero no sé. Bueno, de estrategia de adaptación, el segundo objetivo no tengo mucho. El tercero es justo eso, ¿no? Que era de analizar las prácticas de cuidado colectivo, formado a partir de las acciones y recursos que sustentan la vida y movilidad. Ahí es justamente donde no veo mucho, ¿no? O sea, no voy a volver aquí, pero hay varias citas, ¿no? Que ustedes ponen, bueno, todas las mujeres, ¿no? Que necesitan apoyo, no tienen instituciones de cuidado, ¿no? Entonces, para satisfacer, dependen de las familias, ¿no? O sea, y ni confían en terceros, entonces dependen de la familia, ¿no? Entonces yo creo ahí que, no sé, el tema colectivo me quedó un poco, no sé si no entró en el informe o en fin. Por fin, a ver, ya, y por fin hablando del tema bueno, tenía otras preguntas que ustedes ya han dejado más claro, pero un poco esa reflexión, también esa hizo más curiosidades mías, no era la propuesta del documento, pero que yo creo que son temas para explorar un poco más en detalle. Obviamente el espacio ahí no daba, pero que me parece en los mismos territorios ustedes ya tienen ahí por lo visto los datos y las intuiciones, que es el diálogo entre vértices del diamante de cuidado, ¿no? Bueno, una cosa que quería quedar más claro, hablas de una ausencia de servicios públicos, pero no me quedó claro si es general o si es por la condición de migrantes ilegales. La ausencia de servicios públicos. Porque a veces aparece como no hay servicios públicos, después como no hay cupos, pero si es para todos o es por la... O sea, solo para las mujeres migrantes, si hay alguna, o sea, eso es relacionado con la condición migrante, o es más bien una carencia de toda la región rural, ¿no? Y también los hijos de chilena y las chilenas, y si ahí sería, porque si es algo más general, también ahí se ve un link, ¿no? Que se puede apoyar esas luchas migrantes también con la comunidad donde se ubican. Entonces eso me quedó un poco, ¿no? Que sería interesante también explorar más en otra investigación, porque no era su tema, ver más qué servicios hay, por qué no hay, cómo se da las organizaciones locales también para demandar, o sea, un poco pensar ahí esa relación del Estado como actor en la provisión de cuidado, y ahí no solo primera infancia, ¿no? Sería interesante también expandir a los adultos mayores, al tema de discapacidad que mencionan brevemente también en un caso, y creo que ahí hay una gran agenda, ¿no? Después el mercado, te iba a preguntar, que en el documento no hay mucho, pero ahora hablado en tu presentación, que el mercado no está, ¿no? Entonces, pero eso también sería interesante abrir un poco esa cajita, ¿no? No está para nada, hay algunos empleadores que quizás tienen algunas políticas, no sé, de dar algún bonos, o de dar regalitos, o de dar alimentos, o algunos son más buena onda de darla, ¿no? Que pueden quedar los niños, algunos otros no pueden, ¿no? Un poco abrir esa caja ahí de qué es el mercado, ¿no? Entonces también... qué es el Estado en sus diferentes instituciones, pero qué es el mercado, ¿no? Una cosa que se ve mucho en Bolivia, por lo menos en zona rural, es que el mercado entra y apoya algunas veces algunas iniciativas de cuidado mediante las iniciativas de responsabilidad social empresarial de grandes empresas. Entonces, si hay algo similar en Chile, quizás hay, pero no en esa región, pero sería interesante también mapear, ¿no? O sea, cómo el mercado puede o no contribuir. Hay mucha resistencia dentro de los debates de cuidado de hablar del mercado, porque el mercado es el enemigo, es lo que nos explota, y no hay como el capitalismo ser cuidadoso, pero yo creo que ahí hay una potencial arena de presión, ¿no? De que hacer que el mercado también asuma sus responsabilidades, pero para eso primero tenemos que empezar a abrir esa caja
negra y pensar el mercado, qué actores, ¿no? Pequeñas empresas, los patrones, las empresas grandes, ¿no? Y etcétera, y ahí va. En términos de comunidad, aunque no veo esas redes que ustedes mencionan, ¿no? Esas redes comunitarias feminizadas, hay una autora que en general es muy fuerte en América Latina, en Bolivia es central, y no sé si, como es en Chile, quizás han visto, pero si no también es interesante explorar todo lo que encontramos de iniciativas más comunitarias, están asociadas a la iglesia, ya sea católica o evangélica, ¿no? Entonces el whole y en zona rural aún más, ¿no? Hiperurbanas. Ahora eso que estoy mirando en el alto, si intentamos agarrar iniciativas que no tuviera la iglesia, y casi imposible. De 94 que hemos identificado, 80% tienen la iglesia de algún modo, ya sea prestando el edificio, o sea, de alguna manera de participación. Entonces sería interesante, ustedes mencionan que está la iglesia, me ha dado curiosidad, o sea, cómo están, si ustedes han visto que sea, tienen guarderías, o dan complementación escolar, o es algo de comedores solidarios, alimentación, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, porque también la iglesia está de diferentes modos, ¿no? Entonces, algunas iniciativas son más asociadas a una tradición, por ejemplo, de la Iglesia Católica de comunidades de base, y más orientadas a la teología de la liberación. Entonces, son mucho menos, digamos, catequizadores o evangelizadores, realmente algo mucho más de la solidaridad. Y en algunas iniciativas ni se habla de la religión, los niños no son, o sea, las familias son de otras religiones, y no es un tema, ¿no? Pero otros sí condicionan, ¿no? O sea, a mitad del trabajo es catequesis, y el refuerzo escolar son aprender los valores cristianos, abandonar los usos y costumbres. Entonces también hay diferentes maneras, ¿no? Tal vez hay una gran resistencia de muchos a decir, bueno, la iglesia católica evangélica no es comunidad, pero sí lo es la realidad, ¿no? Seamos ateos, católicos o evangélicos, ¿no? Entonces hay que reflexionar sobre la acción, porque es un actor fuerte en el territorio, fuerte en tema de cuidado comunitario y fuerte en zonas rurales, ¿no? Y algunos casos sí potencian una participación comunitaria, incluso en la gestión. Es una gestión un poco colectiva, la iglesia, no sé, da en algunos el espacio, pero la comunidad gestiona el comedor, se están más cooperativas y realmente influyen ahí a fortalecer ese lado del diamante de cuidado. En otros no, más bien no sacan autonomía de la comunidad. Entonces, un poco, y ahí realmente sugerencia para más adelante, sé que no era el objetivo, pero de abrir, y para todas y todos que se interesa el tema de cuidado, ¿no? Se volvió así muy, hablamos muy rápido, el diamante de cuidado, todas aceptamos ese paradigma, pero falta un poco de ejercicio de en diferentes contextos, porque eso también cambia segundo contexto, para diferentes actores y actoras, ¿no? Abrir esas cajitas de Estado, mercado, familia también, porque sabemos también que ahora hay hartos modelos de familia, ¿no? Las biparentales, monomarentales, ¿no? De orientaciones sexuales diversas, inmigración, transnacionales, ¿no? Entonces ahí es más para dejar como provocación, ¿no? De que pensemos, y para vos que va a volver a esos territorios, ¿no? De intentar abrir esas cajitas y complejificar un poco más el debate. Bueno, eso dicho, me pareció fantástico, me encantó leer el texto, y gracias otra vez, y aguardo la continuidad, pues. Bien, pasaremos a algunas preguntas del público. No sé si alguien quiere preguntar algo. Raúl, adelante. Sí, en realidad a mí me llama mucho la atención ese diamante del cuidado, que está reflejando más bien las fuentes institucionales del bienestar social, ¿no es cierto? Es decir, es prácticamente lo mismo, ¿no? En términos de que hay una esfera mercantil de bienestar social, ¿no es cierto?, de provisión de bienestar social, una esfera estatal, ¿no es cierto?, de servicios públicos, regulaciones, políticas sociales implementadas desde el Estado, la esfera doméstico-familiar, que es la carga sobre la familia, independientemente del tipo de familia, ¿no es cierto?, sino que está concentrada en la familia, que es distinto a lo comunitario, que sería otra esfera, la esfera relacional comunitaria, donde incluso están las iglesias,
¿no es cierto?, en términos de constituir redes de apoyo, organizaciones, articulaciones. Entonces, claro, son distintas esferas de las cuales puede provenir o ser fuente de bienestar social, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso también hay que tener cuidado, es decir, son elementos de cómo se configura la política pública. Puede haber más Estado, menos Estado, en términos de la concepción ideológica con la cual estés planteando la política pública. Puede haber más familiarización, menos familiarización, ¿no es cierto?, más esfera relacional comunitaria o menos esfera relacional comunitaria, más mercado, menos mercado, etcétera, dependiendo de la concepción misma de la política pública y de cómo esto produce estas articulaciones entre las distintas esferas. Entonces, creo que esas son disecciones metodológicas con las cuales hay que tener cuidado de no confundirlas, ¿no?, en términos de las recomendaciones que te decía acá. ¿Nadie más? Bien. Una consulta. El tema del Estado. En la Argentina, el Estado y el tipo de gobierno, ¿no? Más o menos por donde iba Raúl. En la Argentina, la ley de migraciones ha tardado casi 10 años para que se apruebe. Y con una gran participación de las comunidades migrantes. Y a la par también se ha implementado el INADI, ¿no?, para evitar todo el tema del racismo. Estas dos cosas han influido para que empresarios, en el caso de Mar del Plata, empresarios de la frutilla, implementen guarderías, implementen horarios, rotaciones, en fin, todo eso para las empleadas bolivianas del cobre, ¿no? Entonces, ¿hay en Chile instancias de ese tipo? O sea, ¿el Estado se preocupa por el tema migrante o no? ¿O lo deja libre a la empresa? Por supuesto que la empresa no lo ha hecho porque quería, sino porque es una presión de política pública, justamente el caso de la Argentina, que ahora todo eso se está desmantelando también, ¿no? Entonces, esa consulta. Y la segunda, respecto a la identificación de las compañeras, de las mujeres, ¿no? Eran mujeres solas, tenían un compañero ahí, en la migración no, eran migrantes solas, tenían familia, porque esas características también definen comportamiento, ¿no? Además. Sí, bueno, tengo tres consultas. Primero, si se podría hacer una caracterización de las mujeres, de los lugares de origen de estas mujeres desde Bolivia, más o menos qué municipios, desde dónde salen. Segundo, ustedes mencionaban, o por lo menos entendí, que estas mujeres ya tenían una trayectoria migratoria en la agroindustria, pero han sufrido, digamos, un cambio en su estatus de maternidad en el lugar de destino, y por eso adoptan también nuevas estrategias laborativas, ¿sí?, o laborales. ¿Es así o es que, o sea, es decir, ellas quedan embarazadas en Chile y deciden quedarse con estos nuevos trabajos, o es que ya viajan con hijos, ¿no? Y otra pregunta que me viene a la mente es el rol del sector privado chileno, ¿no? Y este marco legal chileno, si hay un marco legal que podría proteger o no a las migrantes bolivianas, y si desde la agroindustria este sector privado está tomando en cuenta o incorpora en la atención de los cuidados, ¿no? Esto lo pienso porque en los últimos años, si revisamos la prensa boliviana, se han dado casos, ¿no?, de denuncias de situaciones laborales de trabajadores irregulares en Chile. Entonces, tal vez al hacerse visible esta dificultad para las personas irregulares, entonces es posible que también el sector privado esté con intenciones de mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Y la última pregunta
tiene que ver con ¿cuál es la diferencia que ustedes vieron entre el caso del Valle de Azapa y de Lituya? ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos casos? Y ustedes hablaron de que no había una organización de trabajadores, pero si nosotros revisamos las redes sociales, hay muchas ofertas de trabajo temporal que se dan no por sindicatos, pero sí por organizaciones de trabajadores en Chile, ¿no? Y que de hecho les ofrecen hasta el autobús desde Bolivia para llegar al lugar de destino. Entonces, ¿qué función tiene este tipo de organizaciones que no están tan regulares? Son chilenas. Muchas gracias, Alfonso. Excelente exposición que nos enriquece, creo, a todas las instituciones, parte del Defensor del Pueblo. En mi caso, tengo unas preguntas muy concretas, por cierto, respecto a la población que está dentro de este marco de cuidados familiares, que es la población niño-niña adolescente. Mi pregunta es, la primera, si se ha podido identificar dentro de tu investigación la población migrante, niñez y adolescencia, sobre todo adolescencia no acompañada. En este caso, mujeres que por supuesto entran dentro de este marco de cuidados familiares. Y por otro lado, me gustaría conocer si tienes un enfoque de esos cuidados familiares que derivan en muchos casos en los niños adolescentes por niños al cuidado de otros niños. ¿Cómo se aborda ese tema? ¿Cómo aborda la comunidad? Considerando que hay quizá ausencia estatal en estos casos para prever esos cuidados, ¿no? Si la comunidad decide acoger a otros niños, otras familias, para que la mujer pueda consolidarse o completar un trabajo que le implique una remuneración económica. Nada más, esas son mis dudas. Gracias. Muchísimas gracias, sin duda todos sus comentarios aportan y colaboran a esta reflexión que, como mencionaba Ali, si bien este texto ya está para ser publicado por los requisitos de los financiadores, ¿no? De Claxo y ONU Mujeres específicamente, pero vamos a seguir en el tema porque claro, no avanzas para volver a retroceder, ¿no? A ver, algunas cosas que han salido, ¿no? El tema de la regularización migratoria sí es un tema absolutamente central, no solo en términos de cómo pasar la frontera, es decir, no solo la determinación de pasar de manera regular o irregular, que eso ya en sí genera muchos conflictos, ¿no? En muchos casos hemos tenido en los talleres mujeres que relatando su paso por la frontera rompían el llanto, digamos, ¿no? Es decir, ahí identificamos cómo la frontera, insisto, y de ahí la recomendación también para el estudio, se constituye en espacios, hoy en día en espacios oscuros, digamos, ¿no? Para el tema de las movilidades. Pero esa condición para pasar la frontera va a determinar y determina la inserción laboral, ¿no? Es decir, atravesar la frontera de manera irregular por pasos no habilitados está condicionando tu inserción laboral en donde vayas, ¿no ve? Y en donde te emplees, no solo en el área rural o en servicios, etc. Eso ya está determinando. Por no tener documentos en orden, tu remuneración va a ser muchísimo más baja, ¿no? Hay estudios chilenos específicos sobre esta frontera, voy a citar el de Carolina Stefoni, del 17-18, no recuerdo el título específicamente, pero está en el texto, donde analiza específicamente cómo las políticas sobre fronteras, esto que llamamos regímenes fronterizos o la transformación que se han vivido en los regímenes fronterizos sudamericanos en los últimos años, está íntimamente vinculada con los procesos productivos y económicos, ¿no? Es decir, no es casual
que la mayoría donde se empleen estos migrantes, hombres y mujeres en situación irregular, sea la agroindustria, ¿no? Que es la mayor demandante de mano de obra de estas características, digamos, ¿no? Entonces hay una relación, si lo vemos a nivel de macropolíticas, etc., hay una relación entre los estatus migratorios, las políticas de fronteras y las dinámicas económicas de estos países, ¿no? Y no solo en Chile, sino a nivel mundial, podríamos decir, ¿no? Sobre las luchas migrantes, ¿no? Y las organizaciones, ¿no? Es cierto, ahí un poco mencionamos también, no hemos identificado organizaciones de migrantes de bolivianos o bolivianas, ¿no? Hacías referencia a organizaciones, sí, en las redes, de sindicatos incluso de trabajadores temporeros, pero son sindicatos chilenos, ¿no ve? Y están casi todo el día a la pesca de atraer a los migrantes bolivianos para que vayan a engrosar esos sindicatos, cosa que no se da, ¿no? Es decir, no se dan, los migrantes bolivianos no están constituyendo o engrosando organizaciones sindicales ya establecidas de locales, digamos, no se está dando eso. Ahora, no encontramos estas organizaciones de migrantes, sobre todo en la zona de Melipilla, que es como mencionaba, una zona, un espacio, un territorio de migración relativamente reciente, pero a mí personalmente no me cabe duda que van a surgir estas organizaciones, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de las experiencias que tenemos de otras dinámicas migratorias, ¿no? Y las formas organizativas además recorren otros caminos, ¿no? Suelen recorrer o depender otros caminos. Cuando averiguamos sobre esto de las organizaciones, ¿no? Y sí surgieron organizaciones que luego se diluyeron. ¿Cuándo? Cuando consiguieron aquello que se habían propuesto. ¿Para qué surgieron organizaciones? Para la regularización migratoria, ¿no? Acceder a documentos, porque ahí es donde suelen aparecer los tramitadores, etcétera, ¿no? Y fuente de estafas. Ahí surgieron, ¿no? Pero una vez que la comunidad o la localidad logró generar los documentos para sus componentes, se diluyó, ¿no? Pero insistimos, y sobre todo vinculado a estos espacios populares transnacionales, digamos, ¿no? Que van a surgir ahí. Sobre el tema de los cuidados colectivos, ¿no? Y que varias cosas han venido por ahí, sí, comparto plenamente esa discusión y que no está saldada, pero en cierta medida tiene alguna explicación. No digo que sea la más convincente, pero tiene que ver con, a ver, si lo vemos desde acá como lo estamos viendo, digo desde acá, desde Bolivia, y pensando en esta migración de mujeres bolivianas hacia los espacios rurales de Chile, nosotros lo hemos pensado en términos generales, ¿no? Es decir, desde un inicio la investigación no se ha abocado exclusivamente a mujeres migrantes bolivianas, sino ha considerado al conjunto de mujeres, ¿no? Venezolanas, haitianas, ¿no? Por eso el caso, por ejemplo, de la haitiana, ¿no? Que están en las áreas rurales, ¿no? Pero de esa presencia de mujeres en áreas rurales, un 85% son bolivianas, donde de pronto esta dimensión del cuidado colectivo no cuaja, ¿no? O cuaja menos frente a las haitianas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que cuaja en términos de cuidados en la migración femenina boliviana? Lo familiar, absolutamente lo familiar, ¿no? Incluso lo comunitario se prestaba a alguna confusión respecto a lo étnico comunitario, ¿no? Que no está pensado así. Raúl ponía el ejemplo de la Iglesia Católica o los clubes de madres, etcétera, que organizan comedores populares o espacios ¿no? Estaba pensado un poco en eso, pero es cierto, no ha salido porque el grueso, ese 85% de lo que hemos observado y hemos interactuado, que eran bolivianas, todo el peso del diamante estaba en lo familiar, ¿no? Y aquí nuevamente el Estado, ¿dónde está el Estado? ¿No?
el Estado sí, y también la empresa, el mercado, ¿no? Por eso Melipilla es muy particular y también ahí está una de las diferencias con Azapa principalmente. En el Valle de Azapa la mayoría de las mujeres están distribuidas en el territorio agrícola de Azapa. En el caso de Melipilla no, están concentradas en Melipilla. Es decir, todos los días en este barrio de La Torre, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, circulan miles de personas, en algún momento, no sé, 3.000 de pronto, que son llevadas desde este punto, desde La Torre, a los fundos donde van a trabajar y al final de la tarde los devuelven a este lugar, ¿no? Eso en Azapa no hay, ¿no? Están dispersas, redistribuidas. Y en la agroindustria hay dos modelos, no son los únicos, pero los más sobresalientes que hemos identificado. El modelo con campamento, es decir, agroindustrias de la uva, de la palta, etcétera, que tienen al interior de los fundos campamentos para los recolectores donde no aceptan niños, no se aceptan niños ahí, ¿no? Entonces esa ya es una limitante, ¿no? Por eso van y vuelven, sus niños los dejan en Melipilla, ¿no? En Azapa no. Y el otro tema también fundamental de inserción laboral de la agroindustria es precisamente el tema del estatus migratorio, ¿no? Muchos de ellos no cuentan o las mujeres no cuentan con el estatus establecido, digamos, en orden, ¿no? Y eso también es lo que está determinando su inserción, ¿no? Sobre el tema de la etnografía digital, y es un tema, sin duda es una fuente enorme, novedosa y que plantea serios conflictos en los que has mencionado. Recuerdo con Hernán y Pascal algún rato hemos hablado de esto, ¿no? Es decir, sobre todo cómo citar, ¿no? O sea, lo otro es, están ahí, ¿no? En este texto yo explico cómo nosotros metodológicamente asumimos el TikTok, ¿no? Las cuentas de TikTok de las personas que seguimos como diarios. Son diarios de las personas, pero son diarios públicos, están ahí colgados, ¿no? Mientras yo le dé un seguimiento, etc. Pero claro, cuando lo vas a emplear y lo vas a citar, ahí surge un problema, ¿no? No solo uno, muchos problemas, ¿no? Me acuerdo en este texto, por ejemplo, Raúl, recordarás, surgió el tema de unos videos donde están cruzando la frontera por pasos no habilitados. Ahí estamos hablando de un acto no delictivo, pero sí de falta administrativa, digamos, ¿no? Entonces, pero ese es un dato fundamental, ¿no? Aquí está el tema de cómo lo citamos, ¿no? En esto hemos tenido diálogos ya específicamente con Claxo, con el departamento editorial de Claxo, que está trabajando esto, y mantenemos anonimato, no ponemos, ¿no? O sea, tachamos de la red el link de la, ¿no? que nos llevaría a la persona en sí, ¿no? Pero la información sí usa, ¿no? O sea, y las matrices que hemos hecho de los 8 casos que hemos hecho seguimiento, la escuela de los niños, todo esto lo utilizamos, pero al momento de citar no filtramos, digamos, la información, ¿no? Pero es un tema a seguir trabajando, ¿no? En el instituto hoy en día, con los investigadores que estamos, que ninguno está, Vicky ha propuesto, por ejemplo, reunirnos, los miércoles nos reunimos para tratar estos temas, por ejemplo, metodológicos, ¿no? El tema del consentimiento informado, etc., ¿no? Entonces, estamos trabajando también en eso, en el entendido que vamos a seguir en esta línea, y creo es necesario clarificar o por lo menos discutir, reflexionar sobre cómo empleamos este tipo de metodologías emergentes, ¿verdad? Sobre el estado y la ausencia
servicios públicos. En algunos casos, por ejemplo, el servicio público más usado por las migrantes bolivianas es la escuela para los niños, ¿no? Ahí sí mandan a la escuela, porque además si no mandas tus niños a la escuela hay sanciones por ley, digamos, ¿no? Entonces sí mandan. Sí, si no tienes documentos igual, ¿no? En la escuela no te lo van a pedir. No deberían pedirlo también la posta sanitaria, pero sí lo piden, ¿no? Y hemos sido conscientes de esto. Y la posta sanitaria, que también debería ser un otro servicio de acceso sin mayor conflicto, no lo es, sobre todo para las migrantes bolivianas. Aquí también podemos hablar de una dimensión cultural, etcétera, pero salvo cuando ya es lo último, se va a la posta, ¿no? Hemos entrevistado a personal de la posta, ¿no? Y nos decían, se les hace una cita y no vuelven después, ¿no? Y ellos tienen los datos, llaman, etc. Entonces eso como que también ahuyenta, ¿no? a los migrantes, ¿no? Los y las migrantes. Esto del diamante, Raúl, sí, insisto, ¿no? Responde más a un esquema de la sociedad chilena, digamos, ¿no? Para analizar esto, decía, no sé si estabas, que viéndolo desde aquí, ese diamante tendría una sola punta, ¿no? O estaría cargado en la punta desde lo familiar, digamos, ¿no? Pero en todo caso nos ha servido para dinamizar las discusiones en los talleres que hemos tenido, ¿no? Hemos usado esta técnica del diamante, por ejemplo, para mapear dónde van, cuánto se mueven, cuánto les cuesta mover, llevar a la escuela, a la posta, etc. Hemos mapeado cómo organizan y gestionan los cuidados, ¿no? Precisamente para posteriormente analizar en esta lógica de los diamantes, ¿no? Y ahí todo lo boliviano está en un solo lado, ¿no? Antonio hablaba sobre esto del ejemplo de la frutilla en Chile, etc. El contexto es distinto, digamos, claro. Todo esto hay que verlo también en progresión, ¿no? En dinámica, ¿no? Y lo que voy a hablar también después de las migrantes. Esta fuerte presencia boliviana en la agroindustria del centro y sur de Chile, sobre todo exportadora de fruta, uva, palta, ¿no? Que son recientes, ojo, ¿no? Uno pasea por toda esta zona en Melipilla y se da cuenta cómo es muy reciente la habilitación de hectáreas agrícolas, plantas de palta recién por entrar en producción, ¿no? Ahí ha habido una inversión muy fuerte de un capitalismo muy agresivo chileno, novedoso, distinto de ese capitalismo agroindustrial de Azapa, por ejemplo, ¿no? Y no olvidemos también que esta expansión de lo agrícola, frutícola en Chile ha estado y está estrictamente vinculado a una escasez hídrica. Es decir, esta habilitación de nuevas hectáreas ha generado para las comunidades locales, les ha dejado sin agua, ¿no? Y hay un tema también muy fuerte ahí, ¿no? Sí, hay muchas cosas que comparar con Argentina, yo me ponía a pensar, pero también hay muchas diferencias. Es otro empresariado capitalista, agroindustrial, totalmente distinto, sobre todo del centro y sur de Chile es un otro modelo, es otro capitalista, exacto, ¿no? Es otro capitalista, ¿no? Entonces, no dudo que Chile al año requiere más de 1,5 millones de trabajadores temporeros, cada año. Hay estudios de la OIT, de varias instituciones recientes sobre el tema, ¿no? Más de 1,5 millones de trabajadores temporeros. Un porcentaje significativo son migrantes internos chilenos, ¿no? Pero cada vez más, y esto lo vemos también con los datos de migración, ha ido creciendo y sigue creciendo la demanda de trabajadores migrantes. Yo diría una demanda jerarquizada de trabajadores migrantes. Jerarquizada en que no venezolanos, no colombianos, sí bolivianos, ¿no? Por una serie de características que las conocemos. Pero ese es
un proceso, ¿no? De la masificación de la mano de obra todavía en proyección, ¿no? Insisto. Al fondo preguntaban sobre el tema de adolescentes no acompañados o los cuidados familiares. Es muy poca la atención que se ha puesto o se pone, digamos, ¿no? Ustedes de la Defensoría del Pueblo sí están generando o buscan generar protocolos, etcétera, pero son como intentos muy aislados, ¿no? Tenemos datos después de la investigación, por ejemplo, de protocolos de atención a mujeres en movilidad por esta frontera, sobre todo del lado chileno, y son más vacíos que otra cosa, digamos, ¿no? Hay muchísimo que trabajar en esta temática, ¿no? No sé, creo que me he olvidado una o muchas cosas, les pido disculpas. El lugar de origen de las mujeres, si se quedaron embarazadas ahí. Ya, sí. Sobre el lugar de origen, ahí hay que diferenciar. Hay que diferenciar la migración boliviana en el norte de Chile, Tarapacá, sí, que insisto, debe tener unos 40 o más años de antigüedad y está plenamente consolidada, donde la inserción laboral es diversa, rural, urbana, servicios, minería, construcción, etc. Y ahí provienen, sí, en buena parte de sectores fronterizos, pero también, y esto nos muestra que hace 20 o 30 años atrás ya había migración del oriente al norte de Chile. Hay migración de Santa Cruz, ¿no? Sobre todo urbana, no en trabajos rurales, ¿no? En el norte. Pero si hablamos de esta migración de los últimos 15 años y 5 o 10 de enorme fuerza hacia el centro y sur, ahí vamos a hablar, insisto, de una composición nacional, ¿no? Hay de La Paz, hay de Oruro, hay de Potosí, pero hay muchísimo de Cochabamba, hay muchísimo de Santa Cruz y sobre todo, sí, hay migración rural, pero yo diría sobre todo ciudades intermedias, Montero, Guarnes, Mineros, ¿no? De Trinidad también, muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son las características? Son más jóvenes, mucho más jóvenes. Yo ahí también me atrevería a decir, vinculando con la Defensoría del Pueblo, hay muchos adolescentes no acompañados que están yendo, bolivianos, no estoy hablando de venezolanos o colombianos, bolivianos y que cruzan por pasos no habilitados, ¿no? Precisamente atraídos por el tema remuneratorio. Y sobre las mujeres, nuevamente hay que verlo en proceso, ¿no? Lo que hemos visto y lo que hemos podido reconstruir es que se migra solo, primero, estamos hablando de mujeres, ¿no? Puede ser soltera o ya madre acá, pero va a migrar sola, ¿no? Va a establecer las redes, va a conocer 1 o 2 años. Hemos tenido casos que en 1 año, al segundo año ya han llevado a los hijos o al hijo pequeño, ¿no? Pero con el tiempo, 2, 3, 4 años, o llevan a los hijos que están acá o hacen en estas dinámicas migratorias hacia ahí, se hacen familia, mayormente con bolivianos también, ¿no? No hemos encontrado casos de parejas mixtas, digamos, ¿no? Boliviano-chileno, chilena-boliviana, etc., ¿no? Se hacen, ¿no? Y de pronto sí se hace, el primer año se los deja acá a los niños, pero hay un momento en el cual se decide ir con ellos. Es ahí donde se da este clic, este quiebre, digamos, de dejar el trabajo en el fondo agrícola, dependiendo, ¿no? En Melipilla, si encuentras las condiciones para dejar tu hijo y seguir yendo a las 5 de la mañana y volver a las 5 de la tarde, etcétera, lo haces, ¿no? Hay más posibilidades. En el otro lado, no. Pero es ahí donde se da ese quiebre, ¿no? Y aquí no lo he mencionado también, pero en estas dinámicas laborales hacia Chile, de temporeros hacia Chile, hay una figura clave en esto, una figura clave que hasta lo hemos mencionado que parece contradictoria, el temporero permanente, ¿no? ¿Quién es el temporero permanente?
Aquel trabajador que va, digamos, en verano, octubre, no sé, a trabajar todo el verano, que es el momento más fuerte, y en febrero, marzo, no se vuelve, sino que va a otros territorios agrícolas en Chile, más lejanos, al sur, etcétera, por otras cosechas. Entonces puede pasar todo el año siendo temporero, viajando en muchos lugares, moviéndose mucho, ¿no? Y ese es un primer pasito tampoco creo en esto entre migración eventual y definitiva. Pero cuando se empieza a dar el paso a quedarse más tiempo en Chile, ahí las mujeres es donde se da el paso hacia el comercio, hacia los servicios, vender, etc. ¿no ve? Porque ya estar a cargo del niño o la niña o los familiares en destino le significa, es un tema muy complejo seguir en la cosecha, ¿no? Y mucho joven, muchísimo joven, ¿no? Y aquí también diríamos, hay de áreas rurales, pero el grueso está saliendo de áreas periurbanas y de ciudades intermedias de los valles y el oriente, insistiría, muy fuerte insistiría en el oriente. Eso, muchas gracias. Bien, yo quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, la presencia también de nuestros invitados especiales, de los representantes de la Defensoría del Pueblo. Ha estado hace poco el cónsul chileno en Bolivia. A todos ellos mil gracias, y a Alfonso y a Alicia, muchas gracias.